Vamos a esperar a que se conecte alguien. Nadie se conecta. Pues esperemos. Nadie se conecta. Muy bien. Llevamos uno. Hola. Vamos a esperar a que alguien más se conecte. Estoy viendo. Solamente tenemos una persona viendo esto. Mm, ¿Quién está por ahí? Porque no me sale. No me sale quién está viendo. Vamos a esperar a que alguien más se conecte. Estoy viendo. Solamente tenemos una persona viendo esto. Ok. Vamos a dar unos minutos y si no, pues vamos a tener que esperar a que haya más gente en línea y volver a empezar la transmisión. ¿Quién está por ahí? Porque no me sale quién está viendo. Muy bien. Unos minutos y si no, vamos a tener que esperar a que haya más gente en línea y volver a empezar la transmisión. Nadie se conecta. ¿Será porque es sábado santo? Todos son muy religiosos. Hola Chantal. Ok, tenemos un grupo de 27 miembros de los que quiero suponer somos 20 alumnos, ¿verdad? Vamos a esperar. Ya tenemos 3. Hoy vamos a hablar de la evolución, cosa que no le va a gustar a Diosito ya que hoy es sábado santo. Tenemos 2. ¿Quién está más? Tenemos a Gerard, a Chantal. Muy bien, chicos. Nada más tenemos 2 espectadores. No sé. Voy a esperar un momento más a ver si alguien más se une. Espero mínimo tener unos 5. En los 5 alumnos, pues vamos a tener que posponer la transmisión porque pues se me hace como muy poquito dar toda una clase de 2 horas para 2 personas. Es cansado. Mientras Chantal y Gerard tienen alguna duda, más o menos como para ir viendo. Ya tenemos 3. ¿Quién es la tercera persona que no veo? ¿Quién es? Perdón si no me ven allá, pero es que no puedo voltear la cámara del celular porque si no se van a ver las letras al revés, entonces estoy viendo desde atrás del celular. Otra vez ya nos tenemos 2. Ok,
Seguimos esperando. Muy mal, no hay nadie. A ver, denme un segundo. Ok, Chantal no tiene dudas. Bueno, yo considero que es muy poquito tener 2 personas para esta sesión. Porque pues lo adecuado sería que tuviéramos más gente aquí. Sin embargo, bueno, no sé, se me hace grosero hacer una sesión sin las 10 y tantas personas que nos faltan. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a seguir viendo. La mayoría son conceptos. Ok, perfecto, Chantal. Eso me agrada. Sobre Gerard. Gerard, ¿no tienes alguna duda? De ser así, pues, si no tienen muchas dudas, digo, el video se va a quedar aquí. Yo puedo dar la sesión. La razón por la que me interesa que se conecten hoy es que, porque como ustedes saben, ahorita en el periodo de cuarentena hay profesores de la ENA que no siguen dando clases. Entonces estoy tomando sesiones virtuales también yo. Mañana tengo que mandar unos trabajos que se tienen que revisar para que el lunes yo pueda tener mi sesión virtual, que va a ser por la tarde. Y pues también entre eso hago varias actividades en mi casa, ¿no? Por eso es necesario. Gerard no encuentra su guía, búscala. Por eso se me hace importante que todos estemos en esta sesión hoy, porque la teníamos planeado para el jueves, pero todos quedaron que hoy. Y qué groseros, me dejaron plantado. Muy bien, pues dado que creo que no va a haber mucha gente, solamente vamos a hacer 2. Vamos a ver qué podemos avanzar. Los chicos que están fuera de línea, pues a ver si pueden ver el ¿cómo se llama? El en vivo. El video se va a quedar aquí. Y bueno, voy a tratar de ser muy rápido. Voy a tratar de que esto no nos lleve más de 1 hora, por obvias razones, porque no quiero que sea una sesión tan pesada. Una sesión de 2 horas es pesada por sí en presencial y en línea tiende a ser más pesada. Entonces... Ay, me veo bien gordo. Muy bien. Gerard, ¿ya encontraste tu guía para que podamos empezar? Si escuchan eco es porque tengo la transmisión en la computadora. Pam, 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 pam. Ya. Muy bien. Pues vamos a empezar. Básicamente esta unidad nos va a servir para poder entender cómo es que se comienza a fundar la licenciatura. Perdón, ando en otro mundo. Cómo es que empiezan a darse las bases para poder considerar a la antropología como una ciencia, como una disciplina científica. Para este entonces la antropología no había sido considerada como tal, era más que nada una herramienta para la colonia y la dominación. Gran parte de la antropología o de lo que podrían llamarse precursores de la antropología se dedicaron al estudio de otras culturas, de otros pueblos, etcétera, pero para justamente facilitar los procesos de conquista. En esta primera unidad tenemos que ver 3 aspectos generales, que son la ilustración, el evolucionismo y los nuevos paradigmas. La ilustración es muy importante empezar a verla porque es la que nos va a dar el contexto histórico para poder abordar la problemática y nos va a dar la noción de por qué entonces nace la ciencia antropológica. No es que un día alguien se paró y dijo vamos a crear una ciencia antropológica y esta va a llamarse antropología, sino que tenía que tener un objeto de estudio, tenía que tener bases teóricas, pero también tenía que tener una metodología. Y entonces todo eso comienza a desarrollarse, al igual que todas las ciencias, comienza con un desarrollo. Empiezan los pensadores, empieza a haber una serie de problemáticas, de cuestiones, de dudas, porque todo comienza a partir de la duda.
Este, bueno, yo les estoy elaborando un documento, estoy dando la sesión en este grupo, el grupo 3 y el grupo uno. Entonces les estoy elaborando un pequeño documento para que ustedes puedan leerlo. Es básicamente un resumen de la guía donde rescato los conceptos principales y les doy un contexto histórico más pequeño, ¿no? O sea, ya no es una hoja de contexto histórico, sino que trato de enfocarlos hacia donde es lo que nos importa, que es lo que va a venir en el examen. En este aspecto, para Chantal y Gerard, ¿tienen alguna duda sobre el proceso de admisión, sobre la licenciatura en antropología social o algo por el estilo? Pueden hacerme sus preguntas en este momento para que podamos empezar y sobre todo pues básicamente ver más o menos a qué licenciatura le están tirando, qué es lo que les gustaría aprender, qué es lo que esperan también de la licenciatura o de la escuela. Así que los espero, porque como tengo atrasado el video en la computadora, entonces me llegan tarde las notificaciones. Está muy callado aquí, le dije a mi familia que se callara y me hicieron caso. Muy bien, creo que no tenemos dudas. Eso está perfecto. Ah, muy bien, Chantal. Mira, no les comenté, bueno, no me presenté, mi social, también estoy estudiando la nutrición. Soy asistente de investigación de una doctora emérita y bueno, va a ser un estudio antropológico desde la alimentación y los procesos de cambio. O sea, estoy viendo lo económico, lo cultural, bla, 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 bla. Son muchas cuestiones. En cuanto a la carrera en antropología social, sí, es una de las carreras que tiene más demanda, pero también es la carrera que acepta más aspirantes. La licenciatura está aceptando aproximadamente, no aproximadamente, más bien, está aceptando 120 alumnos. De esos 120 alumnos se van a dividir en 60 por turno, 60 mañana, 60 tarde. Si tú consideras que necesitas o crees que no puede, pues no sé, por cupo no podrías quedarte, puedes también optar por la licenciatura en etnología. A partir de que yo hice el examen, se están dando segundas opciones. Antes se tenía solamente una opción de licenciatura, ahora ya están dando dos opciones. Estas dos puedes tomar la licenciatura en etnología, que es básicamente, partimos de teorías similares, de conceptos similares y trabajamos los mismos teóricos. Sin embargo, la licenciatura en etnología podría considerarse como la escuela francesa y la licenciatura en antropología social es más que nada la escuela británica. Las corrientes en un principio son diferentes, pero en la base somos lo mismo, somos antropólogos, es antropólogo etnólogo, antropólogo social y pues bueno, podrías optar por esa como segunda opción. La verdad es que a mí me gusta mucho la carrera de antropología social y pues sin que se preste malos entendidos, la planta docente de antropología social es un poco mejor que la de etnología, entonces sí les recomiendo como que tomen en cuenta eso. Igual ustedes pueden hacer equivalencias entre licenciaturas, es decir, si tú consideras que uno de tus maestros para tal materia es mejor en etnología, lo puedes inscribir en etnología o viceversa, ¿no? En etnología no recuerdo cuántos alumnos están aceptando, pero no son tantos como en antropología social. Antropología social es la... Déjenle quito el flash a la cámara porque me... Muy bien, ya una vez tocado el tema de eso, ya como somos dos, pues bueno, somos tres, entonces no vamos a dar, no voy a dar tantos tiempos muertos. Usualmente hago una pausa como aproximadamente de 1 minuto
para que ustedes puedan darme sus preguntas. Voy explicando, pregunto si tienen dudas, espero un minuto, me quedo aquí como viendo a la nada. Ustedes me pueden escribir y ahí me van a decir, no, pues no me quedó claro esto, no me quedó claro lo otro, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Bueno, para este módulo es necesario que el aspirante pueda entender la complejidad que conlleva el estudio de las ciencias antropológicas. El aspirante debe conocer el contexto histórico en el cual la antropología se comienza a conformar como una disciplina científica y que la que es hoy en día. Entonces aquí nos vamos a dar a la tarea de conocer los principales pensadores que aportaron los planteamientos teóricos fundamentales con los cuales la antropología habrá de consolidarse como un campo de estudio propio. La Ilustración. Vamos a partir con el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII nos vamos a encontrar con una nueva propuesta teórica que es más bien considerada un movimiento. Esta propuesta teórica la conocemos como la Ilustración. O bien el siglo de las luces. Mi vida está pausando mucho y va algo atrasado, perdón. Ok. Vamos a hacer una pausa porque justo ayer le está llegando tarde la transmisión. Voy a hacer una pausa, Chantal. El primer campo de estudio y de trabajo del antropólogo social pues se aproxima a muchos aspectos. Muchos nos dedicamos justamente a la docencia. Bueno, yo todavía no soy docente, pero muchos se empiezan a dedicar a la docencia, se empiezan a encaminar hacia allá. Uno de los campos de estudio más importantes es el de la investigación. Es en el que pues tú puedes optar posterior a la licenciatura, poder hacer un posgrado, poder hacer un doctorado y buscar realizar estudios de corte antropológico, pero metiéndote a otro tipo de organizaciones, ¿no? También el antropólogo social, dependiendo de su formación, puede llegar a instalarse en el gobierno, en organizaciones no gubernamentales. También puedes estar en proyectos de desarrollo comunitario. También está la propuesta del salvamento histórico, aunque ese va un poco más con los historiadores y etnohistoriadores. Sin embargo, los antropólogos sociales también tenemos una forma de abordar la crítica de fuentes históricas, porque es parte fundamental del trabajo antropológico. Los antropólogos como tal, bueno, mi tirada es, justamente ahora sí que desde mi trinchera platicártelo es, poderme enfocar hacia el campo de la docencia y de la investigación. Yo quiero hacer desarrollo del análisis de políticas sobre seguridad alimentaria, nutrición, la aplicación e implementación de planes y programas de nutrición en diferentes rubros como comunidades indígenas, ciudades, etc. El antropólogo social se puede aproximar también a diferentes campos como puede ser el derecho, la psicología, la pedagogía, la alimentación, la antropología médica, la religión, la historia. Y pues lo más importante es que no solo la licenciatura en antropología social, sino todas las licenciaturas de la ENA tienen un carácter interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que puedes complementar tus estudios además. ¿Por qué? Porque la antropología tiene esa flexibilidad de adaptarse a cualquier campo de estudio para poder hacerlo funcionar. Uh-huh. En la metodología antropológica, no es que no sean funcionales. Y bueno, una vez dicho eso, vamos a regresar. Vamos a ver el contexto histórico de la Ilustración y del siglo de las luces. Esto es más que nada, vamos a verlo como... Dentro de este aspecto vamos a recordar que Europa está pasando por un proceso de movimientos sociales muy grande. Viene la Revolución Francesa, viene también las luchas napoleónicas, bueno, las guerras napoleónicas. También con ello viene la Revolución Industrial y la emancipación de diferentes colonias latinoamericanas de la corona española. Lo importante de la Ilustración es que se centra en la revolución del pensamiento europeo. En este aspecto, se ha puesto que la modernidad tiene la finalidad de explicar el universo, plantear y descubrir las nuevas leyes naturales que rigen el universo, y asimismo se llega a extender al campo de lo social y de lo cultural. Entonces, en este ciclo podemos ver que la expansión europea conlleva
a tener contacto con otro tipo de sociedades, otro tipo de culturas y otro tipo de civilizaciones. Lo que entonces incrementó la necesidad de preguntarnos qué es la diversidad del humano, ¿no? Aquí empieza a haber un contacto, empiezan a surgir dudas y entonces hay que explicar por qué esas diferencias. De nada. Entonces vamos a encontrar que este ambiente del siglo, plagado de todos estos movimientos y sobre todo el hecho importante es la revolución industrial, incrementaron la necesidad de llevar el pensamiento de el progreso y la evolución, pero a través del desarrollo científico y tecnológico. Aquí es la primera imperante, ya que anterior a esto recordemos que estábamos en el pensamiento de la religión, el pensamiento teológico, todo lo que venía de la iglesia, esa era la ciencia por excelencia. Entonces aquí con toda esta revolución, serie de cambios en las instituciones europeas, entonces la sociedad empieza a cambiar, empieza a tener un cambio económico, político e ideológico. Y esto empieza a causar dudas, a causar unas nuevas necesidades de explicar algo nuevo. Entonces vamos a ver que dentro de esto, la ilustración la podemos entender, por aquí lo tengo, como el siglo de las luces. Y esto va a obtener su importancia dado a la importancia que se le da al uso de la razón. Entonces entramos a la razón como la base del conocimiento, ¿no? La razón y el conocimiento. Ya vamos a dejar de lado ese pensamiento mágico religioso y entonces vamos a empezarnos a centrar en el conocimiento a través de la razón, a través de la experiencia. Y entonces vamos a encontrar que este es básicamente un movimiento literario, político y filosófico. ¿Ok? Y a partir de que nos damos cuenta de que este movimiento es político, literario, religioso y que la razón nos va a conducir al conocimiento mediante el pensamiento de la lógica, entonces los pensadores de la época empiezan a darse cuenta que el campo de lo sociocultural es un campo muy fértil para volverlo una disciplina de estudio específico. Y ya vamos a empezar a ver o a vislumbrar hacia dónde toma razón la antropología. Yo no sé si es porque es Semana Santa, pero no entiendo por qué no hay tantos conectados. Está bien. Entonces, en este aspecto, durante este siglo, Europa, al enfrentarse a todo este escenario, y con toda esta revolución, comienza a imponerse de manera hegemónica como la sociedad a la vanguardia. Esto fortaleció que el pensamiento hegemónico europeo se pudiera instaurar, pero también apoyado de su poderío militar y político. Esto facilitó que Europa pudiera considerarse como la sociedad por excelencia, la más alta en la evolución. Entonces vemos a Europa en el centro del pensamiento. Y bajo esto se empieza a basar, porque hay que explicar la diversidad del ser humano. O sea, sí, somos los europeos, somos el centro del universo, pero hay que explicar por qué las demás personas son diferentes. Y para eso utilizan planteamientos deterministas, y estos son meramente geográficos y raciales. Con ello ellos van a poder explicar cuál es la diversidad del ser humano sin alejarse de un principio único, que es la unicidad de un origen único, que este sería el Homo sapiens. ¿Y cómo van a explicar todo esto sin caer en un discurso racial tan fuerte? A través de algo que se le denominó la doctrina de la perfectibilidad del hombre. ¿Qué es la perfectibilidad del hombre? Bueno, esta doctrina no es más que decir que el hombre es perfectible. Ok, caemos en lo mismo. El hombre es perfectible, mas no es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el hombre puede mejorar.
no está acabado, es una obra inacabada. Entonces vamos a empezar a defender esta idea de que todos partimos de un punto del desarrollo y tenemos que ascender hacia el desarrollo que es Europa, que es la cumbre de la civilización, la cumbre de la evolución de la sociedad. Uh-huh. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Muy bien. Entonces, ahora para poder ver este pensamiento, es necesario que nos centremos en los pensadores que lo empiezan a desarrollar. Hasta ahora tenemos la idea básica. Europa, pensamiento europeo, blanco, occidental, por así decirlo, pues sí, pensamiento blanco, se instauran y a partir de aquí vamos a empezar a construir qué es lo que es, en dónde se comporta, qué afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo esto es donde los pensadores dicen, lo sociocultural es un campo de estudio específico. Es decir, hay que empezar a separarlo de diferentes aspectos, sobre todo y el más importante, de la religión. Entonces aquí nos empezamos a hacer las siguientes preguntas, las cuales nacen con el primer pensador, que se llama Jean-Baptiste Vico. Estoy abordando los pensadores, los abordaré de manera muy general. Solamente hay que rescatar lo básico. ¿Por qué? Porque no nos interesa mucho el contexto en el que se desarrolló Vico. Más bien nos interesa quién es Vico y qué fue lo que nos postuló para la antropología. Eso es lo más importante. Y ustedes, la recomendación que yo les doy es que ustedes puedan ver esto de manera cronológica, perdón, de manera cronológica. Es decir, yo les recomiendo puedan hacer una línea de tiempo en la que puedan ubicar a los pensadores para que así en el momento del examen, porque va a venir obviamente desordenado, en el momento del examen les pregunten sobre alguna fecha, un nombre o un postulado, ustedes sepan en qué año más o menos fue y así tengan esa cronología que les va a decir, ok, esto no pudo haber sido sin antes esto, ¿no? El pensamiento lo vamos a ver, va a sonar muy feo, pero esta línea del pensamiento la tenemos que ver de forma lineal. Tenemos que ver cómo empieza a desarrollarse y cómo poco a poco empieza a perfeccionarse hasta llegar a lo que actualmente, hasta llegar a los nuevos paradigmas. Entonces, vamos con Vico. No les apunto la fecha porque pues es muy cansado para mí. Pero bueno, él plasma en su libro, en su obra de la ciencia nueva, un método a través del método experimental, una teoría que se llama la teoría del verum factum. Verum factum. Que no es más como lo verdadero en hecho. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vico empieza a plantearse que es posible estudiar los hechos sociales, es posible estudiar esas cuestiones de lo social, o sea, la sociedad, como un hecho y no meramente como algo que está ahí. Entonces, a través del verum factum, él se plantea detrás de la metodología, a través del método comparativo, poder estudiar estos hechos mediante campos de estudios como son el derecho, la literatura y la religión. ¿Ok? Ok. Entonces lo social lo podemos ver en hechos sociales, en hechos, y vamos a emplear esta nueva metodología. Asimismo, él va a plantear un concepto básico para su tesis, que va a ser la de mundo civil. ¿Qué realiza con este concepto de mundo civil? Ténganlo en cuenta porque probablemente sea pregunta de examen. Mundo civil lo empieza a ver como la obra creada por el hombre. Es decir, vamos a ver que esto es una separación ya del pensamiento teológico, donde es un ser diferente el que ha creado esto. Entonces él incluye este concepto, mundo civil. Es obra creada por el hombre. Y básicamente ese es su postulado más importante. Eso es lo que más importante nos deja visto Vico.
¿Alguna duda sobre Vico? Espero un rato para que me digan. Nadie se conecta, son muy poquitas. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente pensador, que es Condorcet. Les digo que esto va a ser súper rápido porque pues somos muy poquitos. Ay. Espérenme tantito. Y bueno, vamos a ver a Condorcet enfocado desde una idea, que es el perfeccionamiento indefinido de las facultades del hombre. ¿Qué quiere decir esto? No sé si se acuerdan que anteriormente vimos algo que habían planteado el pensamiento europeo, la perfectibilidad del hombre. Bueno, pues él va a partir de la misma primicia. El perfeccionamiento indefinido del hombre, la perfectibilidad del hombre, enfocada a la marcha del espíritu humano. Ajá. Asimismo, esto va a ser hacia la máxima felicidad. Todo esto conlleva a la felicidad. ¿No? Todo esto. Entonces él comenta que hay tres formas. Todo esto se reduce a tres formas esenciales en las que va a poder obtenerse eso, y esto también va a ser obtenido a través de una función única, que es la razón. Entonces dice que la esperanza del ser humano se reduce a tres conceptos principales. El primero va a ser la destrucción de la desigualdad. El segundo lo vamos a ver como el progreso a la igualdad. Y por último va a ser el perfeccionamiento real del hombre. ¿Ok? Para justamente Condorcet, la única forma de poder acceder a las tres únicas esperanzas de la humanidad es mediante una razón única, mediante una forma única, y esa forma única es la razón. Recordemos que en este momento estamos viendo que la razón es el eje central del conocimiento, es la que nos está ayudando a conocer el universo más allá del pensamiento, ¿no? Y bueno, hasta aquí vamos bien con Condorcet. Ya tenemos 3 personitas en línea, qué bonito. Janet, hola Janet, vamos en Nicolás de Condorcet. Todavía no avanzamos mucho. ¿Tienes alguna duda para que pueda hacer una pausa en este momento? ¿Qué? Aquí. Ok. Bueno, voy a esperar en lo que a ver si Janet contesta. Nada más dime tu duda o simplemente dime, no tengo dudas y ya. Bueno, estuve tentado a cambiar la fecha de la sesión por lo mismo de que es Sábado Santo y no sabía si muchos de ustedes iban a tomar vacaciones, pero como todo el mundo me comentó que el sábado, como habíamos quedado, pues ya tenía planeada la clase, entonces ¿qué les puedo decir? En todo caso, si es necesario que la vuelva a dar, pues con todo gusto la vuelvo a dar, no tengo problema, nada más que tendríamos que coordinarnos con los demás expositores que están, porque no soy solo yo. Pero bueno, al parecer no tenemos ninguna duda por acá. Ok. Bueno, pues vamos a ir con el Conde Bufón. Ay, perdón, se me fue esta cosa. A ver, no puedo ver. Ok, bueno.
Les comentaba que es preferible que se lo aprendan completo. Conde de Buffon, George Louis Leclerc. Va a ser pregunta de examen. Ok, Dulce. Ay, no había visto que ya había alguien más. ¿Qué más? Nos quedamos dos. Bueno, está bien. ¿Qué vamos a ver con Leclerc? Leclerc es quien se ha aproximado más a este desarrollo de la antropología como una disciplina científica. Entonces justamente él plantea algo, él puede decirse que es uno de los fundadores de algo que se llama la historia natural. Asimismo, él aproxima a la antropología como una ciencia de la historia natural. Abrevio mucho porque justamente me lleva mucho tiempo escribir, pero si tienen dudas sobre lo que abrevio, díganme. Entonces él plantea que en esta ciencia de la historia natural caben todos los seres vivos del mundo. Asimismo considera que el hombre es un ser único, es un ser superior, tiene una escala alta en la naturaleza. Y bueno, esto lo considera así, ya que la naturaleza y cualquier otro ser vivo están subordinados a su ley. Es decir, aquí podemos ver al hombre dentro del centro del desarrollo, ¿no? En donde no, el hombre es dueño de, básicamente. Entonces, el conde de Buffon, él hace buenas aportaciones, sin embargo, sus aportaciones tienen un carácter un poco blanco. Entonces, vamos a ver que, no sé hasta dónde me quedé, es que de repente se, se corta la transmisión porque tengo un problema con el audífono, ya mejor me lo quité. Pero bueno, espero que me oigan. Quedamos que el conde de Buffon centra sus estudios del hombre justamente en aspectos de el crecimiento, niñez, adultez, madurez, muerte, etc. Los sentidos, olfato, tacto, vista, etc. Y va a decir que la variedad, es decir, las diferencias van a ser determinadas por el clima. Esas diferencias van a ser el peso, el tamaño, la forma, el color, entre otras. Hasta este momento Buffon y sus estudios aproximan su idea a la superioridad del hombre blanco. Es decir, Buffon básicamente va a crear un discurso muy racista en cuanto al desarrollo del hombre. Él va a plantear algo muy importante que va a venir justamente a, a recordarnos Michel Duchet. Entonces, él va a se centra en la superioridad del hombre blanco. Ajá. Y Michel Duchet va a reinterpretarlo. Michel Duchet es más contemporánea. Entonces ella va a decir que sus postulados van a ver al hombre como una totalidad, ¿no? Hombre como totalidad. Asimismo lo va a ver como una totalidad dada de todas las especies, ¿no? Y en este aspecto va a ver que el hombre, por una cosa muy esencial, que el hombre no está separado de la sociedad. El hombre ha sabido ser hombre en cuanto se ha acercado al hombre. Entonces vamos a encontrar un concepto muy importante aquí, que es el hombre en sociedad o el hombre social. ¿Ok? Lo más importante entre todo esto es que pues sus estudios han sido buenos, aportaron gran parte al desarrollo antropológico, pero tienen esta cuestión. Él comenta que existen diferencias entre las sociedades, entre las culturas, y estas diferencias están dadas de una forma histórica. ¿Ok? No son simplemente procesos que están espontáneos, sino que tienen una forma histórica. Sin embargo, él considera que las cuestiones de ay, se me olvidó la palabra. El retraso, perdón, él comenta que el retraso de toda sociedad está dado por bases biológicas. Vamos a caer en este discurso de que justamente las personas que tienen ciertas características biológicas, bla, 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 tienen ciertos niveles de retraso en la evolución, por esto, por lo otro y aquello, ¿no? Entonces ya empezamos a ver los primeros vestigios de las tesis evolucionistas, ¿no? Hacia dónde va la evolución del ser humano, del hombre. Las sociedades más complejas, las sociedades más civilizadas, las que son más primitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Buffon básicamente es el que nos da estos conceptos, ¿no?
el hombre como totalidad, la supremacía del hombre blanco, el estudio del hombre a través de su crecimiento y sus sentidos, y que justamente la base de las diferencias y de los retrasos en todas las sociedades es histórica, es de forma histórica y tiene una base biológica. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Hago mi pausa. Muy bien. Bueno, les dije, para los que no estaban, que no son muchos, que iba a preguntas si era necesario que me regresara, entre otras cuestiones. Ok, ¿todo bien? Ok, todo bien, vamos bien con Chantal. Ok. Ahora vamos a continuar con Jean-Jacques Rousseau. Estas partes de la guía no me gustan porque meten autores que de repente sacan de onda, que son así como de... Yo no veo la necesidad de nombrar a Levi-Strauss aquí, pero bueno. Ahorita no le presten atención al nombre de Levi-Strauss, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando les pregunten ilustración, Levi-Strauss es otra cosa, se los voy a argumentar en la siguiente unidad. Muy bien, Levi-Strauss llega en el futuro y entonces se lo señala como uno de los fundadores de las ciencias del hombre, ¿no? Entonces vamos a considerarlo un fundador de las ciencias del hombre. Yo sé por qué metieron a Levi-Strauss en este texto, porque sé quién lo escribió y es muy chistoso porque sí. Pero no tiene nada que ver ahorita. Entonces, vamos a ver a Rousseau. El fundador de las ciencias del hombre, pero ¿por qué? O sea, aquí todavía vamos muy bien todavía, ¿no? Estamos viendo que el hombre tiene un proceso de evolución, hay diferencias biológicas, diferencias históricas, vamos a encontrar que existe una relación entre que el clima, la geografía. Entonces vamos a ver un montón de determinantes que empiezan a causar más dudas, pero Rousseau es el primero que empieza a plantearlas. Sí se ve bien porque en mi computadora se ve pixeleado. Pero bueno. Él justamente va a centrar algo y es una parte fundamental de la disciplina antropológica, problematizar. Los antropólogos problematizamos todo. Más allá de que nosotros busquemos respuestas, nosotros vamos a buscar problemáticas que son esenciales para el estudio de diversas sociedades. Diversas sociedades, diversos problemas, diversos tiempos históricos, diversas problemáticas. Entonces, eso es parte que tienen que entender muy importante dentro de lo que es la antropología social. Problematizar. Eso no quiere decir que solamente vamos a decir existe un problema y se acabó, sino que vamos a ser capaces de plantear problemas, vamos a ser capaces de plantear deducciones y demás. Entonces él va a decir el primer planteamiento, que podría ser más aproximado a la antropología, y este es la problemática entre naturaleza y cultura. Aquí empezamos a ver el centro hacia donde va la antropología social, la antropología como tal, ¿no? Y entonces él logra descubrir el objeto de estudio de la disciplina antropológica, de la moral y de la historia, o sea, empieza a dividirlos, ¿no? Ya vamos a ver un objeto de estudio, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a delimitar el objeto de estudio, pero todavía no nos dice cuál es. Simplemente nos está diciendo que hay un problema entre naturaleza y cultura. ¿Cuál es ese objeto de estudio? Aún no lo vemos, pero empieza a diferenciarlo de la historia, perdón, y de la moral. ¿Ok? Entonces vamos a ver que él va a empezar a ver una parte esencial en la cuestión del problema y de esa idea. Entonces lo que más se aproxima a su idea de objeto de estudio es la sociabilidad. La sociabilidad va a ser la vocación del ser humano. Él la va a encontrar de esa manera y va a abordarla a través de diferentes temáticas. Estas temáticas, a grandes rasgos, yo pude rescatar 6 que son las que considero las más importantes. Bueno, que en sí son las más específicas.
Y estas problemáticas las vamos a ver como la historia del género humano, vamos también a ver la emotiva del ser humano, la existencia de la moral, la invención del lenguaje, el percibir y el sentir como antecedentes de la razón, y la revolución tecnológica en cuanto a lo que es la agricultura y la metalurgia. Y de los grupos políticos. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver que Rousseau nos va a dar un pequeño planteamiento más allá. Ahora ya vamos a ver que existe algo dentro del ser humano que es lo social, y a partir de eso social también va a caber la experiencia del ser humano a través de lo que va a ser la razón, y que eso también nos va a conducir a la forma en la que vamos a encontrar una estructuración y una especificación de las sociedades a través de la agricultura, la metalurgia, los grupos políticos, etc. Para finalizar el bloque del siglo XVIII, entonces tenemos que ver que nos dio a la luz, esto lo nombra la guía muy vagamente. ¿Por qué? Porque el desarrollo teórico de estos autores viene más adelante. Entonces por eso no se tienen que preocupar un poco sobre si no aúna mucho. Pero tenemos que ver la presencia de estos pensadores en la Ilustración, ya que dio a la luz a dos que vamos a abordar muchas veces, y que son Kant y Hegel. Hegel tiene un impacto muy fuerte bajo todo lo que bajo un desarrollo teórico que es la dialéctica. Y con ese desarrollo teórico de la dialéctica también se centra justo en el cambio y la transformación de la sociedad y la naturaleza. Es decir, no vamos a verlos como un hecho estático, vamos a verlos como algo que cambia, se transforma, se mueve. ¿Ok? Entonces estos van a sentar las bases necesarias para dar paso a lo que es denominado el evolucionismo. Vamos a empezar a partir de aquí a ver lo que es el evolucionismo. Entonces cerramos el primer bloque, que es básicamente Ilustración. Hago una pausa. De las tres personas que tenemos conectadas, que no sé quiénes son, ¿alguna tiene dudas? Espero sus dudas en lo que vamos a preparar el evolucionismo. Hasta aquí dudas. Vamos a ver. Ok, Dulce. Bueno, es que la persona que escribió el módulo de antropología social es una persona que se educó se educó bajo la doctrina de Levi-Strauss. Entonces considero que el comentario que hacen de Levi-Strauss en la guía es un poco irrelevante, porque básicamente la parte importante es Rousseau, o sea, cuáles fueron los aportes de Rousseau. Levi-Strauss no viene a la Ilustración en este momento, porque él viene más adelante. Y por eso les digo, no le presten tanto atención al nombre de Levi-Strauss en la Ilustración. Ese va a venir en el desarrollo teórico de las corrientes antropológicas. ¿Ok? Por eso les digo, no le hagan caso. Por eso se me hizo como raro, porque los iba a confundir, ¿no? Así de, ¿y Levi-Strauss qué hizo en la Ilustración? Nada. Levi-Strauss todavía estaba verde en ese entonces. Vamos a centrarnos en Rousseau. Básicamente, lo único que hizo fue señalar. Gerard, los parámetros para decir que es una problemática. Bueno, básicamente nosotros, tienen que tener en claro que la ENA
no forja como tal profesionales de las ciencias sociales. Bueno, sí, forja profesionales de las ciencias sociales, pero nosotros no vamos a salir de aquí para ser obreros de la ciencia social, sino que nosotros vamos a salir de la ENA para poder ser investigadores. Tú desde un momento en el que te estás introduciendo a la ENA te forjas como un investigador. Por eso en su guía de estudio viene introducción a la investigación, análisis de textos. Entonces, para que ustedes puedan ver lo que realmente es una problemática, tienen que tomar en cuenta diferentes aspectos. Estos aspectos tienen que ser los aspectos de población, históricos, tienen que justificarlos, tienen que ver cuál es el impacto de su propuesta, tienen que ver cuán puede cambiarse la propuesta, hasta dónde puede extenderse la propuesta y también a quienes impacta, ayuda, beneficia o perjudica. Es decir, no vamos a hacer una investigación sobre cómo afecta el ruido en mi casa cuando realmente eso no tiene como un gran estudio antropológico, porque solamente estamos afectando a un cierto grupo de personas, que es una... El estudio antropológico puede ser más grande, ¿no? Como podemos ver los efectos de la contaminación del ruido en la Ciudad de México, etcétera, en las grandes avenidas, cómo vive la gente que tiene un departamento sobre tal avenida muy transitada, cuáles son sus horas de sueño, cuál es su dinámica, cómo perciben el ruido, todo eso, ¿no? Entonces nosotros vamos, más que nada nosotros, tienes que acordarte muy bien que no somos una disciplina positivista, que ahorita lo vamos a ver. No somos una disciplina que se centre meramente en la experimentación. Es decir, tú no experimentas con personas, no puedes experimentar con sociedades, no puedes experimentar, no puedes reproducir ambientes. Entonces, tú básicamente lo que tienes que hacer es estudiar ese desarrollo, plantear las problemáticas que son observables, corroborarlas también con una parte que es la parte teórica, y también vas a realizar algo que se llama pues el trabajo de campo, el trabajo etnográfico. No tenemos parámetros que nos digan las sociedades se comportan de esta manera, porque esos parámetros son de las viejas escuelas que nos dicen las sociedades pasan de aquí a acá, pasan de frío a caliente, pasan de buena a mala, y nosotros ya no usamos esos parámetros, porque usar esos parámetros es totalmente inexacto. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Justo ahorita en la parte del evolucionismo vas a poder entender por qué nosotros no funcionamos bajo ciertos parámetros, pero sí tenemos algo que son propuestas teóricas o corrientes teóricas del pensamiento. Entonces esas propuestas y corrientes nos van a ayudar a enfocar nuestra perspectiva hacia hasta ciertas problemáticas de la sociedad. Entonces, dependiendo tus intereses como investigador, vas a poder delimitar cuál es el campo de estudio que tú quieres abordar. El mío es el de la alimentación. A partir de la alimentación puedes ver que existen diversas problemáticas. Todo lo que tú tengas idea tiene una problemática. Lo importante es que tú sepas enfocarlo y eso lo vas a lograr a través de la propuesta teórica, a través del trabajo de campo, de la investigación documentada, bibliográfica, etcétera, etcétera. Y entonces vas a poder desarrollar un proyecto de investigación. Ok. Pues bueno, ya que no tenemos más dudas, dejen tomo agua. Hasta aquí las demás chicas van bien. Ok. Bueno, no veo mucha interacción. Si de por sí es difícil dar clases en línea, es más difícil darlas y no saber si están ahí o no. Pero bueno, vamos a hablar del evolucionismo. Ah, ya no sirve mi plumón. San, mándame plumones, no es cierto. Bueno, nos quedamos con las propuestas de Rousseau. Rousseau nos dijo y también nos quedamos con las propuestas de el Conde de Buffon. Básicamente podemos rescatar dos aspectos, la parte de la historia natural del hombre, la historia natural de los seres vivos, y de la parte del hombre vamos a ver la sociabilidad, ¿no? Entonces, el evolucionismo ya empieza a plantear algo. Hay que recordar que para estas corrientes lo que es necesario, junto con toda la época de la Ilustración, es comenzar a descubrir las leyes del universo y también plantear esas leyes, ¿no?
cómo está regido el universo. Y el evolucionismo se va a aproximar de la manera más directa a este desarrollo. Vamos a encontrarnos que para el siglo XIX hay una serie de pensadores. Entre ellos nos vamos a encontrar con Augusto Comte, o Auguste Comte, ay Dios. Nos vamos a encontrar con Comte, pero también nos vamos a encontrar con Saint-Simon. Ay, no lleva acento. ¿Qué es lo que hacen Comte y Simon? Básicamente ellos nos regalan la perspectiva positivista. ¿Qué es el positivismo? Bueno, a veces en la escuela para ofenderse se tachan de positivistas. Es demasiado positivista porque eso es solamente parte de la experiencia observable. Entonces es... ¿Quién me mandó un mensaje? Bueno, no importa. A partir del positivismo vamos a ver que la obtención del conocimiento básicamente consiste en la observación. Y esto es mediante la experiencia comprobable. ¿Qué es la experiencia comprobable? Básicamente es el observar, el ver cómo sucede algo y dar razón de que sucede porque lo vi. Entonces, vamos a ver estas perspectivas que a mí me gusta emparejar un poco con la práctica en los laboratorios. Cuando ustedes van a un laboratorio y hacen una práctica, básicamente van a adquirir el conocimiento mediante la experiencia comprobable. ¿Qué es eso? Que les van a poder dar un ambiente controlado, con diversas mecánicas en las cuales ustedes van a buscar una respuesta, ¿no? Y esa respuesta es una respuesta que es comprobable. ¿Por qué? Porque si le echas tal reactivo a tal cosa, va a virar de otro color y vamos a verlo rosa, entonces es comprobable que sí hay una oxidación, que sí hay una reducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo malo de esta perspectiva es que no se asemeja más allá, no va a una lógica deductiva más allá del observado, simplemente se queda en esta experiencia comprobable que es a través de la observación. ¿Ok? Entonces no se empieza a cuestionar qué hay detrás del pensamiento, solamente busca la utilidad práctica de la experiencia. Entonces básicamente esa es la base del evolucionismo, la vamos a encontrar en el positivismo. Y vamos a ver que justamente aquí en el contexto histórico, porque tienen que aprender una parte muy importante, que todo lo que ustedes estudian van a tener que aprender a estudiarlo desde el contexto histórico, es decir, las cosas no suceden porque sí. El hecho histórico, el contexto histórico en el que se desarrollan las teorías o las sociedades o diferentes corrientes del pensamiento tiene mucho que ver en ello. O sea, no simplemente está dado porque está dado. Uno de esos, por ejemplo, si en algún futuro alguien se pone a estudiar cómo fue el desarrollo teórico de las ciencias sociales en la época del 2020 a no sé qué año, vamos a poder ver que la pandemia del coronavirus tuvo un impacto muy importante en esto, ¿no? Es por eso necesario que tenemos que ver qué hay detrás. Y eso que hay detrás, que para mí es más por delante, es el contexto histórico. Entonces vamos a ver que las guerras napoleónicas van a hacer que el interés hacia las ciencias del hombre disminuya. Y con esta disminución vamos a ver que también existe algo que es la revolución industrial, pero también vienen las dinámicas de expansión y de imperialismo. Entonces con estas guerras vamos a ver menos interés en las ciencias del hombre. Y también vamos a encontrarnos que la antropología la empiezan a encaminar hacia su tradición, que básicamente tiene que ver con ay, se me olvidó el nombre. Su tradición imperialista y de expansión territorial. ¿Ok? Entonces vamos a ver que la perspectiva de toda esta perspectiva va a ser impulsada, o sea, no vamos a ver simplemente esto como, ok, la antropología imperialista de expansión territorial porque tenemos ganas, no, porque todo esto responde a los intereses del capitalismo industrial.
Y como ustedes lo sabrán, o no lo sabrán, o supongo que lo saben, justamente el capitalismo va bajo esta dinámica de la producción para poder apropiarse de nuevas, va a generar estrategias para poder apropiarse de fuerza de trabajo, de medios de producción y todo para poder tener un gran poderío. Entonces básicamente, pues entre esta cuestión de las guerras napoleónicas vamos a ver que el único interés aquí es colonial. El único interés aquí es obtener más recursos de otros lugares para la expansión imperialista. Entonces, vamos a ver que el capitalismo industrial centra a la economía clásica, o sea, la economía clásica básicamente es lo que es la producción y el mercado. Entonces vamos a ver a la economía clásica como la base del pensamiento científico de la sociedad. Entonces aquí vamos a encontrar que obviamente el capitalismo se va a desarrollar económicamente. Entonces, ¿cuál va a ser la ciencia per se en ese momento? La economía clásica. Y vamos a darnos cuenta que el desarrollo de la teoría, de las tesis evolutivas queda de lado. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? A ver. Entonces el desarrollo de todas estas tesis se empieza a ver mermado porque justamente en estos contextos de guerra, en estos contextos de expansión, de crisis capitalista, etcétera, etcétera, vamos a ver que la teología empieza a ganar territorio y empieza a desfalcar. ¿Qué es la teología? Pues la teología no es más que el pensamiento religioso. O el estudio, bueno, el pensamiento religioso vamos a dejarlo así, pero básicamente es como la ciencia de la religión. Es el estudio de la religión. Entonces, la teología empieza a ganar peso y se empieza a ganar ante las tesis materialistas de la evolución. Y poco a poco va mermando este argumento. Hasta que un día, muy bonito, de 1859, en 1859 se publica un escrito muy importante que se llama El origen de las especies. Téngalo muy en cuenta porque ese sí o sí es pregunta de examen. El origen de las especies. Y ese todos lo han leído, lo tuvieron que haber leído en biología desde la primaria o la secundaria. Y este es publicado por Charles Darwin. Es Charles Lewis Darwin, pero no se confundan con Lewis. Charles Darwin, quédenselo así. Entonces Charles Darwin publica esta tesis sobre la evolución del hombre de manera lineal, etc. Y en estos escritos va a empezar a argumentar demasiadas tesis en contra del pensamiento teológico religioso. Vamos a empezar a ver que la religión se empieza a mermar un poco y con ello empieza el desarrollo de nuevos planteamientos teóricos por parte de varios pensadores a favor de las tesis evolucionistas. Entonces vamos a ver que el hombre, la religión defendía un papel muy importante para poder fundamentar que estas tesis eran totalmente inútiles y era la incapacidad del hombre de haberse creado a sí mismo. ¿Cómo el hombre se pudo haber creado a sí mismo? Eso es totalmente incapaz. Obviamente alguien creó al hombre, ¿no? Entonces Darwin dice, publica esto, da demasiadas bases biológicas, teóricas muy buenas, que son fundamentadas, porque ya lo vimos, porque a través de la experiencia práctica, y entonces va a empezar a atacar, no atacar, pero va a empezar a sacar un poco va a empezar a sacar un poco el pensamiento teológico dentro del pensamiento científico. Entonces, la teología va a empezar a tomar a Dios como agente histórico, o sea, agente en el devenir histórico, y va a perder como ese protagónico, como Dios creador, etcétera, etcétera, como la ciencia única. Entonces, para esta época, a la mitad del siglo XX, del siglo XX, oye, a la mitad del siglo XIX, vamos a encontrar que existen los pensadores de lo que consideramos las ciencias modernas. Es importante nombrarlos, pero no los vamos a abordar en esta unidad justamente como viene en la guía,
porque pues nombrarlos es más que suficiente, pero si no los nombramos vamos a perder el hilo de qué pasó entre Darwin hasta Taylor, ¿no? Entonces vamos a ver que en todo este desarrollo histórico van a surgir los pensadores de las ciencias modernas, de los que seguramente ustedes ya han escuchado, y apréndanselos muy bien porque probablemente también les vengan el examen. Estos van a ser Bachofen o Bachofen. Estos también van a ser Main, Henry Main. Vamos a encontrar con McLennan, Ferguson McLennan. Con Morgan, un personaje muy importante. Y con Main. Digo, perdón. No, no es cierto. Estamos muy equivocados. Me equivoqué yo, perdón. Sí, yo también me... Esto está mal, no le hagan caso. Sí estábamos viendo la parte de los pensadores. Lo que pasa es que me confundí de pensadores. Entonces hasta que se me hicieron muchos. Eso está mal. Mal, mal, mal. Bueno. Vamos a ver que los pensadores de las ciencias modernas comienzan a surgir a mediados del siglo XIX. Ajá. Entre los pensadores, porque estos se dan mediante el avance de la revolución industrial, por eso me equivoqué yo. Se dan mediante el avance de la revolución industrial. Con ese avance de la revolución industrial, obviamente vamos a ver que existen ciertas problemáticas dentro de lo que es la cuestión de las instituciones, lo económico, lo social, lo político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son estos pensadores que marcan una pauta muy importante dentro del evolucionismo? Pues bueno, son Karl Marx. Ya decía yo, es que no encontraba a Marx y me sacaba de onda. Y Friedrich Engels. ¿Ok? Esto es necesario mencionarlos. Engels van a aportar, bueno, entre ellos van a aportar posturas opuestas en cuanto a lo que es lo político, el desarrollo, bueno, el trabajo, van a desarrollar, bueno, Marx va a desarrollar el capital, etcétera, pero eso lo vamos a ver más adelante, por eso no les presten tanta atención, porque todavía no llegamos a ese desarrollo teórico. Entonces, básicamente ellos son los pensadores de las ciencias modernas. Y ya, para poder contextualizarlos y poder llegar justamente a lo que van a ser los principales exponentes de lo que ya es como el evolucionismo y de la disciplina antropológica. Entonces nos vamos a encontrar que hubo un grupo de pensadores que plantean el estudio de la sociedad a través del cambio institucional, y entonces aquí ya vamos a ver a Bachofen, ya vamos a ver a Main, vamos a ver a McLennan, a Morgan, y por último vamos a ver a Taylor. Estos van a ser los que nos van a decir que las sociedades, o sea, el estudio de la sociedad, a través del cambio institucional. ¿Ok? Entonces hasta aquí no tenemos mucho que abordar, simplemente ellos van a empezar a plantear que si vamos a ver a las instituciones, obviamente las instituciones son consideradas la religiosa, política, económica, bla bla bla, esas son las instituciones. Que muy más adelante las vamos a poder abordar en la teoría funcionalista, pero mientras quédense con eso. Ellos van a plantear que podemos estudiar la sociedad de esa manera. Entonces va a haber un debate entre si Morgan y Taylor son los padres de la antropología. Entonces Morgan va a hacer diversos planteamientos muy importantes para la antropología, porque nos va a dar los bloques de estudio, nos va a dar ciertas metodologías, nos va a plantear la estructura de análisis para esto. Entonces Morgan va a decir, ok, Morgan va a plantear las bases técnico-reproductivas de la sociedad. ¿Ok? También va a presentar los campos temáticos
de la antropología. Entre ellos está la economía, la política y los sistemas de organización. Ya nos vamos aproximando más a la problemática de lo que es la sociedad. Y también va a plantear lo que es los estadios, no estadios, no se confundan, los estadios de la evolución. De la sociedad, obviamente. Obviamente estos los conocemos, que es lo primitivo. Ay, perdón, no es cierto. Es el salvajismo, barbarie y civilización. Estos estadios tienen dentro 7 subestadios, que son salvajismo bajo, medio y alto, barbarie baja, media, alta y civilización simplemente. Pero estos siguen vigentes, nada más que se han traducido en otras palabras, ¿no? Estos los vamos a encontrar ahora como lo que son las sociedades cazadoras recolectoras. También las sociedades horticultoras y las estratificadas con estado. Eso habla justamente de una complejidad dentro del desarrollo de la sociedad. Y son los primeros planteamientos que nos regala Morgan. Pero hasta ahí, o sea, Morgan nos da toda esta base, básica, nos da esta base de la ciencia antropológica, pero no se aproxima tanto a lo que va a ser el objeto de estudio. Entonces, pues sí está muy, hasta cierto punto está como reñida la paternidad. Sin embargo, Taylor tiene planteamientos más interesantes. Taylor no se va a quedar. Hace calor. Perdón, se trabó un poco porque no sé por qué, pero bueno. Bueno, entonces Morgan le va a dar Taylor le va a dar el objeto de estudio a la antropología y ese va a ser la cultura. La cultura va a ser la base del objeto de estudio de la antropología. Y aquí es muy importante que pongan atención en el concepto de cultura que se maneja dentro de la guía. Este concepto de cultura es básicamente aquel todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Aprendas ese concepto porque es muy probable que venga en el examen. Entonces, con Taylor vamos a empezar a ver que ya empieza a cerrarse el evolucionismo. Y el evolucionismo junto con con los evolucionistas decimonónicos, que no son más que nada los evolucionistas anticuados, por así decirlo, van a dedicarse justamente a afianzar ese carácter del método comparativo mediante la recolección de diversos objetos, ¿no? Ellos van a recolectar no solamente cuestiones físicas como cráneos, cabello, etcétera, sino que también van a recolectar rituales, van a recolectar narraciones populares, etcétera, y entonces van a empezar a hacer un complejo muy clasificado de las sociedades, ¿no? Y o sea, vamos a ir a una sociedad, vamos a ver qué es lo que hacen, qué comen, dónde lo comen, cómo lo comen, para qué lo comen, y cuánto miden, cuánto pesan, a ver, un cráneo, 2 cráneos, pelo, cabello. Entonces van a empezar a clasificar las sociedades y van a empezar a crear como una perspectiva más de la antropología como el estudio de lo exótico. Eso en los términos del evolucionismo decimonónico, es decir, el de evolucionismo anticuado. Si buscan decimonónico les va a decir eso. Para cerrar el evolucionismo vamos a terminar con Fraser. Fraser no lo deja muy claro la guía, se lo dije al grupo pasado, que justamente la forma en la que desarrollan a Fraser en la guía queda muy en el aire. Entonces, Fraser básicamente
va a aproximarse al estudio de la sociedad, pero a través de un campo que deja Taylor ahí propuesto, que es la magia, perdón. ¿Ok? Entonces Fraser va a plantear que las culturas y la evolución de la cultura se puede estudiar a través de la creencia de la magia. Entonces nos va a decir que la magia precede a algo que se llama religión. Y la religión, de forma inequívoca, va a desembocar en la ciencia. Que básicamente es como lo hemos visto, ¿no? O sea, de la ilustración, en la ilustración nos encontramos, de la religión que fue la teología, vamos a llegar hasta este aspecto, ¿no? La ciencia. Y vamos a ver que él realiza una serie de trabajos meramente históricos, meramente literarios. Sus trabajos son de corte literario. Y carece de un trabajo de campo. En la guía dice que Malinowski, justamente viene más adelante, Malinowski va a ser el que le va a dar, el que se va a volver un especialista en el trabajo de campo. Y justamente a él lo que se le critica mucho y que viene en la guía más o menos explicado es que él no conoció los rituales, él se dedicó al estudio de ciertos rituales, se dedicó al estudio con los brujos, con los sacerdotes, etc. Y a través de ello él pudo plantear las bases de lo que él consideraba las sociedades primitivas. Y veía estas sociedades primitivas como los vestigios de las sociedades modernas, de las civilizaciones modernas. Se critican sus obras demasiado porque tiene un trabajo literario tan extenso, pero deja de lado la cuestión científica. Entonces queda un vacío ahí en este aspecto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hablar de una sociedad que no conoces, ¿no? Y dice, bueno, trabajo con sacerdotes, y yo, sí, pero ¿en qué aspectos, no? O sea, entonces en esta cuestión del evolucionismo que estamos viendo, que la experiencia práctica y etcétera, hacer un trabajo meramente con una recuperación literaria, pues obviamente deja mucho que desear. Y lo podemos considerar como uno de los últimos exponentes de la corriente evolucionista. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí terminamos evolucionismo. Ya vamos a acabar. Digo, no somos muchos, pero bueno. Bueno, hasta aquí terminamos evolucionismo. Vamos a ver los nuevos paradigmas para el estudio de la ciencia antropológica. ¿Tienen alguna duda en cuanto a lo que concierne a el siglo del evolucionismo? Para que yo pueda regresarme y explicarlo de nuevo. Hago una pausa. Ah, ok, Dulce. Se trabó con Taylor. Ok. Vamos a ver a Taylor de la manera más sencilla para que lo puedas ver. Y no nos atrasemos tanto. Vamos a ver nuevo. Dejen de lado esto. Vamos a ver a Taylor como el padre de la antropología. ¿Ok? Esto porque da una propuesta teórica, es decir, él se va a aproximar al estudio de la religión. Asimismo, va a dar el objeto de estudio a la antropología. Y este objeto de estudio va a ser la cultura. Este es acá. Ajá. Pero también va a poder darnos la primera definición de cultura o la primera noción de cultura. Es muy importante que ustedes entiendan una cuestión muy importante. La cultura no tiene una definición propia.
no existe una definición exacta de lo que es cultura, sino que a lo largo del desarrollo teórico que ustedes van a abordar como antropólogos de cualquiera de nuestras disciplinas van a tener que adaptar el concepto de cultura que mejor se acople a lo que es su desarrollo teórico. Entonces, Taylor nos da uno de los primeros desarrollos teóricos del concepto de cultura. Y aparte de eso, ubica la cultura como el objeto de estudio de nuestra disciplina. Eso es lo que lo hace el padre de la antropología. Nos va a ver pues sí, básicamente va a ver el desarrollo de las sociedades. Se va a enfocar en el estudio del desarrollo de las sociedades. Y esto va a ser ya sea por difusión o por desarrollo interno. Y básicamente ese es Taylor. Hasta ahí, ¿dudas, Dulce? Lo que les decía es que en déjenme checar la guía. En la página 189 viene el concepto de cultura de Taylor. Ok. Lo que yo les recomiendo es que traten de aprendérselo. No es un concepto muy difícil, es muy general. Y es muy sencillo. Entonces, ok, Dulce, no tienes dudas. Vamos a ver ahora el desarrollo de los nuevos paradigmas de la antropología. A partir de aquí el módulo se empieza a ser muy bonito. Bueno, en lo personal. A mí me gusta más. En el desarrollo de los, aquí ya se empieza a poner interesante porque ya vamos a empezar a hablar de los particularistas para posteriormente empezar a entrar en las diversas corrientes teóricas de la antropología, quién hizo quién es Levi-Strauss, quién es Durkheim, quién es Malinowski. Entonces vamos a empezar a ver todo ese desarrollo que es más divertido que estar así. Yo sé que el módulo de antropología social llega a ser un poco tedioso porque cuando yo hice el examen se me estaban quitando las ganas de estudiar antropología social porque justamente fue así como que de, ay, qué aburrido está este módulo. El de antropología física, que es el primero, era como muy dinámico, era así como que de, ay, huesitos, animalitos, evolución, y la ciencia biológica te llama. Pero una vez que conoces a profundidad las ciencias sociales y te das cuenta del campo de estudio que tiene la antropología social, te das cuenta de la manera en la que puedes insertar a este tipo de disciplinas en todo, dices, qué bonito. Digo, la antropología social es una disciplina que si tú la sabes enfocar a cualquier campo de estudio de tu interés, vas a lograr cosas muy bonitas. La verdad es que yo quiero mucho mi carrera, entonces sí les puedo decir que la antropología social es chida. Apliquen para ella, no necesitan. Pero bueno, no enfoca mi cámara. Y bueno, pues ya vamos a cerrar la unidad. Básicamente vamos a irnos con el último desarrollo, que es la búsqueda de los nuevos paradigmas para la antropología social, ¿no? Entonces vamos a ver que el evolucionismo se criticó muy fuerte en el siglo XX, ya que sus tesis se empezaban a volver muy centradas, muy positivistas, solamente iban a lo mismo. Quedamos en un determinismo teórico, era para que solamente se explicaran ciertas cosas y de cierta manera. Entonces vamos a ver que a partir del siglo XX vamos a ver que el evolucionismo deja las bases, o sea, deja leyes y deja las bases que van a posibilitar el pensamiento de las nuevas corrientes antropológicas. Entonces vamos a ver que estos van a postularse, estos nuevos postulados ya van a hablar justamente de pues esta cuestión del pensamiento europeo. Vamos a seguir en la misma línea, ¿no? El pensamiento europeo. Por eso hoy en día escuchamos mucho este pensamiento es muy occidental, es muy eurocentrista, porque es una tradición que todavía seguimos, ¿no? Y que si tú te detienes a leer todo este desarrollo teórico de la antropología, de los que se llaman ahora decoloniales y todo este rollo, pero si empezamos a leer todo esto, el desarrollo básicamente es un desarrollo del pensamiento europeo. La interpretación ya deriva de los intereses de cada uno de nosotros como profesionales de la antropología. Entonces vamos a ver nuevamente que
durante las décadas vamos a ver a las guerras mundiales, durante el siglo XX vamos a ver las guerras mundiales, la revolución rusa, vamos a ver que emergen nuevos paradigmas dentro de las ciencias sociales y de la antropología, y vamos a darnos cuenta que entonces el desarrollo ya deja de centrarse en Europa y empieza a irse a Estados Unidos. Y entonces el desarrollo teórico ahora es un desarrollo norteamericano. Y vamos a ver que nace algo que se llama entre 1930, bueno, 1900 y el 1930, nace una nueva escuela que es la Escuela Histórica Cultural. Esta nueva escuela nos va a dar una base flexible para poder entender el desarrollo de las sociedades y de las culturas. Y aquí nos vamos a enfocar en un rasgo muy importante que ya nos había dejado Taylor anteriormente, que es en el desarrollo de las sociedades mediante la difusión. ¿Ok? Nos vamos a centrar aquí. Y de ahí van a nacer tres diferentes escuelas. Esto nos va a dar, nos va a diferenciar tres grandes escuelas que van a retomar este desarrollo de la difusión, pero de diferentes perspectivas. Y con ellas vamos a ver a sus principales representantes. Al finalizar estos ya vamos a ver cómo empiezan a derivar las demás corrientes, bueno, no de esto, pero ya vamos a poder contraponerlas en el desarrollo teórico de las diversas corrientes antropológicas. ¿Ok? Entonces, Escuela Histórico-Cultural nace en Estados Unidos entre los años 1900 y 1930. Hasta aquí no tenemos como tal un representante, pero vamos a tener los representantes por escuela, porque justamente de ella derivan diferentes posturas. Entonces, vamos a ver la primera postura, que es la escuela alemana. La escuela alemana esta está dada por Robert Fritz. ¿Dónde dejé mi pluma? Robert Fritz. Gravener. Apréndanse bien ese nombre porque si va a venir. Robert Fritz Gravener. Con que se aprendan Gravener no se pierden, ¿eh? Entonces, él afirma que existen alrededor del mundo varios centros culturales y de estos centros culturales van a desarrollarse mediante la difusión. Esto va a hacer que el desarrollo cultural se extienda alrededor del mundo. Entonces lo va a ejemplificar como una propuesta que se llaman círculos culturales y estos van a plantear la importancia de lo geográfico, pero una cuestión muy importante es que deja de lado la cuestión de la historia. Entonces, ¿qué hace Gravener? Bueno, les voy a apuntar primero. Él va a ver centros culturales, el desarrollo cultural se da mediante la difusión y olvida la historia. Pero olvida la historia y se enfoca en lo geográfico. ¿Ok? Estos son los puntos importantes de Gravener y vamos a verlo de la siguiente manera. Alrededor del mundo, vamos a ponernos terraplanistas hoy. El mundo es plano. La Tierra es plana, obviamente no, ya lo sabemos, no se me vayan a confundir. Entonces él va a decir que hay un desarrollo cultural de la humanidad. ¿Por qué la sociedad? ¿Cómo vamos a entender? Porque tiene que haber un lugar de donde se desarrolla la cultura, porque todavía seguimos con esta idea de hay un centro donde todo se desarrolla, ¿no? O sea, vamos a partir del mismo pensamiento de centrar todo en algo. Entonces vamos a ver que existen círculos culturales. Esa también se me olvidó apuntarte. Estos centros culturales los trabaja él como círculos culturales, ¿ok?
Estos círculos culturales los vamos a entender de esta manera. Es que este tema me gusta mucho. A partir de aquí los temas ya son más ejemplificables y menos teóricos. Entonces ya es más divertido. Entonces vamos a ver estos círculos culturales. Y estos círculos culturales los vamos a encontrar extendidos a lo largo de todo el mundo. Ajá. Entonces, a partir de ellos es que vamos a entender que empieza a haber un desarrollo cultural de la humanidad. O sea, es la única forma en la que podemos explicar que haya cultura en todo el mundo. Ajá. ¿Cómo vamos a explicar si ustedes los ven de manera geográfica, se encuentran separados? Entonces, ¿cómo vamos a entender estos desarrollos culturales separados? ¿Cómo va a ser posible que estos desarrollos culturales se hayan dado y se hayan expandido a lo largo del mundo? Pues eso es muy simple. Ya que él se enfoca en el desarrollo de la difusión, entonces va a decir que estos empiezan a difundir rasgos y mediante esa difusión, ya sea por migración o por otras características, es que el desarrollo cultural se va a poder dando entre los centros culturales. Esto quiere decir que va a ir hacia afuera. El desarrollo de cada cultura no va a ser interno, va a ser externo. Entonces, así a grandes rasgos es la escuela de Grabner. ¿Tienen alguna duda sobre esta? Para seguir a la siguiente. Muy bien, creo que no hay dudas. Bueno, si ya vimos a la escuela de Grabner que se enfoca en la difusión y los círculos culturales, entonces vamos a ver a una escuela. Entonces, esta es la escuela inglesa o en Inglaterra. Esta escuela se dedica a ver lo que es la hiperdifusión. La escuela hiperdifusionista la encabeza Elliot Smith. Una vez que es encabezada por Elliot Smith, nos vamos a ver que él solamente se va a centrar en una idea muy similar a la que plantea Grabner sobre los círculos culturales. Sin embargo, él solamente va a decir que existe un solo desarrollo, es decir, un solo centro cultural. Ese centro cultural es Egipto. Y a partir de Egipto, el desarrollo cultural se expande alrededor del mundo. Suena más coherente la idea de Grabner, de diferentes centros culturales que se expanden alrededor del mundo mediante la difusión. ¿Por qué hiperdifusionista? Por lo mismo, o sea, es una exageración pensar que hay un solo centro cultural de donde se expande todo. Entonces, Smith plantea eso. Egipto es el único centro cultural y de ahí, mediante la hiperdifusión de los rasgos culturales, se empieza a expandir la cultura en todo el mundo. ¿Qué va a pasar aquí? Que obviamente vamos a dejar de lado lo histórico también y vamos a dejar la capacidad inventiva del hombre. O sea, vamos a ver al hombre como todos los hombres están allá afuera, o sea, todas las personas están aquí están las personitas y están aquí estando parados como si nada, ¿no? O sea, no saben hacer nada. Y en Egipto es donde está el desarrollo cultural. Entonces, mediante la difusión, en Egipto, las personas aquí de Egipto, vamos a dibujarlas con cabezas cuadradas, las personas de Egipto son las que tienen esta capacidad inventiva. Ay, perdón. Perdón, el coronavirus me atacó. Entonces, a partir de estas personas son las que tienen esa capacidad. Dejamos de lado que estas personas tengan una capacidad inventiva propia y están ahí paradas en la nada esperando la difusión de la cultura. Y entonces llega Egipto y les difunde la cultura y ya. Desarrollo cultural. Punto. Es una propuesta muy sencilla, una propuesta nada ambiciosa, sinceramente muy floja, porque pues no podemos explicar, habrá que hacer un desarrollo teórico más profundo para poder explicar cómo desde Egipto llegó la cultura mexicana, por ejemplo. Obviamente que en su transcurso en el que la cultura se difunde, se transforma, bla bla bla, bla bla bla, se adapta.
O sea, hay un montón de cosas. Por eso no tuvo tantos seguidores, porque hubo tantos cuestionamientos a esta teoría, a esta escuela, perdón, que no pudo desarrollarse más allá. Entonces, ¿alguna duda sobre la segunda escuela? Y bueno, nos vamos a encontrar ahora con la última escuela, que es la escuela histórica cultural. Y su gran representante, que ha tenido, o que tuvo más bien, o que tiene un gran peso bueno, un gran impacto en la ENA, es Franz Boas. Apréndanse bien a Franz Boas, es muy importante. Franz Boas formó a varios teóricos que vienen más tarde, y entre ellos él formó a Gamio. Y Gamio, como saben, Gamio aquí lo que hizo fue dar las bases para la fundación de, no como tal la escuela de antropología, pero sino una escuela, una academia de estudios de antropología, que posteriormente, con el paso del tiempo y con el desarrollo político, histórico de México y la nación, etcétera, etcétera, dio o desembocó en lo que hoy en día es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ahí le puse frase. Es Franz Boas. Hoy yo siento que escribo bonito y se ve muy feo. Pero bueno, ¿qué nos va a plantear la Escuela Histórica Cultural? Bueno, vamos a ver que aquí nace algo que es el particularismo histórico. Bueno, ahorita no nos adelantemos. Se va a enfocar, los rasgos van a enfocarse a culturas. No, perdón. Va a enfocarse justamente en estudios en áreas geográficas específicas o particulares y en culturas particulares. Entonces esto nos va a dar como tal una nueva corriente de pensamiento en la antropología, que dentro de la teoría antropológica se conoce como el particularismo histórico. ¿Por qué? Porque justamente Boas va a enfocarse en áreas geográficas y culturas particulares. Va a privilegiar el estudio histórico y el desarrollo interno de las sociedades. ¿Ok? Entonces vamos a ver que va a privilegiar todo esto y va a abandonar justamente pues la general. Aquí, como su nombre lo dice, ¿no? El particularismo histórico ya empieza a partir con ya empieza a verse más bien alejada de esta idea de las generalizaciones, ¿no? De las teorías universales, leyes universales. Empieza a privilegiar la cuestión de lo particular, una sociedad en su desarrollo propio a través de su historia misma. Y es algo que empieza a enriquecer mucho a la antropología, es algo que incluso todavía podemos ver dentro de nuestras investigaciones, porque nosotros nos vamos a entrar en una sociedad particular para poder hacer un desarrollo. Sin embargo, nosotros no vamos a ver las sociedades como las veía Franz Boas. Boas veía las sociedades estructuradas como un mosaico, como si fuera un mosaico cultural. Entonces, Boas veía, hagan de cuenta, que este es el mundo, porque somos planos, acuérdense, somos terraplanistas, y en el mundo vamos a encontrar un diverso punto de sociedades. Todas estas sociedades tienen un desarrollo histórico propio y se encuentran con un desarrollo cultural interno, es decir, cada una a su propio ritmo, pero las vamos a ver así. Entonces va a ser difícil verlas unidas. Va a llegar a plantear en un aspecto, cuando estas sociedades empiezan a tocar, cómo existe como esos aspectos de difusión, pero básicamente él se va a centrar en el desarrollo particular de las sociedades. Actualmente, como antropólogos, no podemos ver a las sociedades insertas en un mosaico cultural y
ahí, sino que tenemos que verlas insertas en procesos históricos no solamente particulares, sino globales. Vamos a ver a México inserto en procesos globales, etcétera, etcétera. Una de las licenciaturas que tiene un panorama más amplio justamente del estudio de estos aspectos a nivel universal es la etnohistoria. La etnohistoria tiene metodologías más metodologías para el análisis de fuentes más mejores, por así decirlo. Entonces con Franz Boas nos quedamos en esta parte, ¿no? De que va a haber un desarrollo histórico-cultural de las culturas particulares, y entonces los boasianos van a... Perdón. Boas va a opinar que, bueno, cada cultura representa un desarrollo original, como se los había puesto aquí, y está condicionado por un medio geográfico, social, y de igual manera por cómo emplear los materiales culturales. O sea, hablando de materiales culturales es hablar justamente del desarrollo tecnológico de la cultura, ¿no? Hacha, lanza, etc. Entonces vamos a ver que la historia humana es básicamente es autónoma, ¿no? Tiene una autonomía analítica. Y la antropología tiene como fin distinguirla de las ciencias naturales. Entonces la antropología tiene el papel de ver ese desarrollo de la conciencia humana, ese desarrollo justamente de la historia humana, ¿no? Ya no inserta como tal en la naturaleza, no verlo tanto como una ciencia natural, sino verlo como otro tipo de ciencia. Y él va a empezar a proponer la metodología basada justamente en la observación empírica de culturas específicas. Entonces, ya habíamos visto que él investigó áreas geográficas y culturales particulares, y esas las estudió mediante el método de la observación empírica. Aquí podemos encontrar que es necesario poder observar a las sociedades para poder conocer a las sociedades, que es uno de los fundamentos de la antropología. Lo malo de esto es que él se aproximó todavía a la biología, no creó un sustento propio de la antropología, y bueno, pues eso crea un desarrollo, como ya lo vimos, unilineal, o sea, solamente una forma de abordarlo y ya. Y no podemos verlo solamente de esa manera, no somos una ciencia tan dura. Y bueno, en este aspecto los antropólogos norteamericanos empiezan a hacer más que un desarrollo teórico de cómo estudiar o cómo la antropología debería estudiar, los antropólogos norteamericanos dan más bases para las técnicas de investigación antropológica. Como tal no son los grandes teóricos, pero sí nos dan un campo metodológico y técnico para el estudio antropológico muy bueno. Entonces nos quedamos en esas estrategias de investigación, pero básicamente lo que nos dieron, a lo que más aportaron fue a las técnicas de investigación en el trabajo de campo. Entonces, esto ya vamos a ver que aquí terminan estas tres escuelas, y de venida de la escuela de Franz Boas, él forma a un último pensador o teórico de lo que va a ser pues como el particularismo más bien, o de la escuela histórica cultural, y va a ser Kroeber. Ya para cerrar, vamos a ver que Kroeber continúa las obras de Boas, pero pues como siempre el alumno supera al maestro, es discípulo de Boas. A mí me gusta mucho Kroeber, siempre lo digo, lo dije en la clase pasada. Y bueno, él plantea esto, que es muy importante, lo dejan hasta el último y muy sencillo. Él plantea que las sociedades y que la realidad se puede estudiar de tres formas, en tres niveles: lo inorgánico, lo orgánico y una situación muy especial, que es lo superorgánico. ¿Ok? Él va a ver que justamente no podemos ver como blancos y negros solamente en estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver lo inorgánico como todo aquello de lo que se puede conformar la realidad, ¿no? Lo que conforma esta realidad.
Esto lo vamos a poder ver como la naturaleza conformada. Y entonces, ¿qué pasa con todo este aspecto? Pues que lo superorgánico es un concepto muy simple y ese concepto es la cultura. La forma en la que vamos a abordar el estudio de las sociedades, el desarrollo de la realidad, es a través de este esquema. Lo inorgánico, orgánico y superorgánico. Él tiene un texto que se llama lo superorgánico y ese texto nos va a dar diferentes afirmaciones donde va a decir que lo cultural va a tener una preponderancia más allá de las bases biológicas de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Plantea esta idea de si un niño chino es criado, nace en China, tiene rasgos chinos, es totalmente chino, tiene coronavirus y todas esas cosas, y lo vamos a trasladar a Europa y lo vamos a criar toda su vida en Europa, pues obviamente el niño va a crecer con la cultura europea, va a hablar la lengua, va a saber la historia, la tradición, va a tener esa tradición. Y si se le regresa a China, cualquiera diría que por biología, como él es chino por biología, entonces debería reconocer esas pautas culturales, debería reconocer la lengua, tendría facilidad para hablarla. Entonces esto habla de una predisposición biológica y genética de la cultura, ¿no? Y Kreber dice, no. ¿Por qué? Porque el niño a pesar de ser biológicamente chino, criado culturalmente en Europa, no va a saber nada de la cultura nipona. Y si lo sabe, a lo mejor lo va a saber por difusión, por interés, pero no lo va a saber porque no es criado dentro de la cultura. Entonces él tendría que reaprender todo para poder verse de esa forma. Y eso es uno de los planteamientos. Entre ellos también hace la de qué pasa si dejas un niño encerrado con borregos y que no sé qué, y va a aprender a hablar, o va a hablar el idioma de los borregos, o va a caminar. Entonces él va a decir que nosotros podemos tener el equipamiento biológico para poder estar, o sea, más adelante se va a ver, podemos estar predispuestos biológicamente para hablar, pero si nosotros en sociedad no aprendemos el lenguaje, es decir, si se nos excluye de la sociedad, entonces no vamos a aprender a hablar, porque el lenguaje es algo que se ha construido en sociedad y que se aprende insertos en la sociedad. Acuérdense del concepto de cultura de Taylor, por eso todo esto va hilado. Entonces con Kroeber es que hemos acabado justamente hemos acabado justo la unidad 1 del módulo de antropología social. Bueno, terminamos 4 más de los que habíamos, éramos 2 nada más. Pues muchas gracias. Bueno, espero que me dejen en la publicación que voy a hacer más adelante, me comenten por favor el día y la hora en la que ustedes pueden ver la transmisión y que le comenten a sus compañeros. Sin afán de sonar regañón, pero chicos, nosotros los asesores pues también somos estudiantes, algunos ya son profesores, algunos ya trabajan y nos tomamos el tiempo para poder leer la guía, prepararles una clase y poderles explicar diferentes dudas. Entonces a los que están viendo, no es para ustedes, pero es para los que probablemente puedan ver este video después. Y bueno, pues chicos, los invitamos a que vengan porque pues a nosotros básicamente el apoyo que nos están dando es un apoyo académico, o sea, no es económico. Esto nada más nos ayuda a nosotros a formarnos dentro de este campo que es enseñar, dentro de nuestra disciplina y pues obviamente el confort de poder enseñar. Entonces pues en esta situación de cuarentena sí les pedimos que pues se conecten, le den un vistazo, trato de hacer la unidad lo más ligera posible, espero sea ligera y si no pues espero sus comentarios para hacerla más dinámica. Y bueno, hasta aquí terminamos esta sesión. Antes de terminar les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que retome algún concepto? ¿Quieren que retome algo o una duda en general? Los espero y bueno, sí, no de nada Chantal, de nada para ti. Y pues díganle a sus compañeros que vengan a ver la transmisión. Y bueno, espero sus comentarios. Y bueno, pues, que me comenten ahorita voy a hacer un post. Y en ese post, por favor, díganme cuándo se les acomoda y en qué horario se les acomoda mejor hacer la transmisión. Voy a tratar de adaptarme. Solamente los días lunes, no chicos, porque esos días sí tengo mucho trabajo.
creo que no hay dudas. Bueno, chicos, pues les agradezco mucho a los 4 que se quedaron aquí. Que tengan una leve cuarentena, disfruten su semana de vacaciones enclaustrados. Traten de hacer algo diferente, estudien. Y un consejo, no estudien más de lo que viene en la guía. Enfóquense a los conceptos centrales de la guía. Traten de hacer sus líneas del tiempo. Y pues si tienen dudas, mi Facebook está abierto para sus dudas, comentarios, sugerencias. Y espero las dudas para la unidad 2. De no ser así, nos vemos hasta la unidad 2. ¿Ok? Y que tengan un bonito día. Se cuidan.